Hemos venido aprendiendo diferentes personajes de la Biblia, de sus características, de su relación con Dios, de su carácter, pero también podemos aprender de su experiencia. Cuando hablamos de la palabra del Señor, en ella está escrita todas las enseñanzas que necesitamos. La palabra es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar en justicia, de manera que el ser humano, el hombre y la mujer, sean enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, nosotros necesitamos de la palabra, necesitamos aprender, y los ejemplos que vienen ahí, los personajes que vienen ahí, aunque se les reconoce como héroes de la fe, se les llama héroes de la fe, se les llama amigos de Dios, se les llama siervos de Dios, se les llama hijos de Dios, y cualquier título que usted le quiera poner. Pero cada uno de esos personajes son seres humanos, como usted y como yo. Me encanta cuando dice la Escritura acerca de Elías, que Elías, dice la Escritura, siendo hombre, sujeto a pasiones como las nuestras, oró a Dios y Dios le escuchó. Esa palabra a mí me mueve porque me hace pensar en Elías y la grandeza de lo que Elías logró en el nombre de Dios, de las cosas maravillosas que hizo, los milagros que alcanzó, la manera como hizo volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Eso me llama la atención de cómo este hombre que hizo proezas en el nombre de Dios era un hombre sujeto a pasiones como las mías. Es decir, él también tenía tentaciones, él también tenía un carácter, él también tenía una manera de pensar, tenía debilidades, tenía virtudes, pero Dios lo usó. Y eso es lo que hace la diferencia. Nosotros no podemos menospreciar quiénes somos. Nosotros no podemos decir, es que yo no soy útil, es que yo no le sirvo a Dios, es que yo soy un pecador, es que Dios se equivocó conmigo, hubiera escogido a otro. La verdad es que Dios no se equivocó con nosotros. Él las cosas que hizo, las hizo con conciencia, sabiendo lo que hacía. Dios no está jugando a ver si le atina, a ver si le pega, a ver si algo bueno sale, o alá y se va. Dios no está haciendo eso. Dios sabe perfectamente bien lo que nosotros podemos llegar a hacer, lo que podemos lograr, y cada uno de nuestros defectos que tenemos, cada una de las debilidades que tenemos, Dios las conoce. Y a pesar de eso, Dios nos quiere usar. Entonces encontramos en la Biblia personajes como ustedes y como yo, que nos dan testimonio que podemos ser utilizados por Dios, y esos personajes nos pueden dar ejemplo de las cosas que vivieron, de los éxitos que tuvieron, de los fracasos que tuvieron, de las cosas que hicieron bien, de las cosas que hicieron mal, de cómo Dios los respaldó y en qué momento Dios los dejó. Lo podemos encontrar en la Biblia, no para presumir de ellos, sino más bien para aprender de ellos. Y que nosotros podamos también tener una vida que pueda dar testimonio de que somos hijos de Dios. De manera que cuando se escriba acerca de nosotros, se diga, era temeroso de Dios, honraba a Dios, era un cantante, era un salmista, era un predicador, era un evangelista, era un hermano consolador ahí en la iglesia, cuidaba de otros. Lo que se hable de nosotros sea porque aprendimos a vivir de la manera correcta, aprendimos a hacer las cosas que deberíamos hacer. No podemos cambiar a otras personas, no está en nuestras manos cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie, no está en mis manos. De repente, hermanos me dicen, hermano, ore por mí para que yo cambie. Pero ¿yo qué puedo hacer? O sea, mi oración no es más grande que tu oración. Mi oración no es más poderosa que tu oración. Si tú le incluyes fe a tu oración es tan poderosa como la mía. Entonces, ¿no puedo cambiar, pastor? Claro que puedes cambiar, pero no está en mí cambiarte. Está en ti cambiar. Está en tus manos, está en tu decisión, está en tu voluntad.
querer ser mejor, disponer más tu vida, aceptar la voluntad de Dios, a conocer más a Dios. Eso puede generar un cambio, el cambio que verdaderamente necesitamos. Y podemos ver los ejemplos de la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres que parecía no se podía dar nada por ellos? Inclusive se podría pensar que eran contrarios a Dios, pero que en un momento dado, cuando ellos deciden rendirse a Dios y rendirle su voluntad a Dios, Dios hizo la diferencia. Y el ejemplo claro, hemos hablado de Jacob, de Gedeón, hemos hablado de Débora y Barak, que está incluido ahí en la historia de Débora, pero hoy quiero hablarles de alguien que los cristianos aplaudimos mucho. Y aplaudimos mucho porque realmente merece un aplauso, el apóstol Pablo, por el mérito de perseverar y de obedecer a Dios, y por causa de esa perseverancia y de esa obediencia es que ustedes y yo hoy tenemos la palabra de Dios. Él es el que, a pesar de toda oposición de los judíos cristianos en el primer siglo, a pesar de toda la oposición, Él le predicó a los gentiles. Y mientras los judíos cristianos decían, no, que si un gentil se quiere convertir a Cristo, que también judaice, que practique el judaísmo. Porque Jesús vino a los judíos, no vino a los gentiles. Y había una gran contienda, un gran conflicto en la iglesia del primer siglo. Mientras que ese conflicto existía, Pablo perseveraba en predicar a los gentiles y a dar testimonio que también Dios había llamado a los gentiles. Así es que encontramos un Pablo victorioso, conocemos al Pablo vencedor, conocemos al Pablo que triunfa, que tiene éxito, que escribe las cartas en el Nuevo Testamento. El mayor número de cartas y de libros escritos en el Nuevo Testamento son de Pablo. Cartas con revelación, con entendimiento, con sabiduría, con consejos que pueden redarguir al más duro, mucha enseñanza, mucho conocimiento de parte de Pablo y sobre todo una gran convicción de Pablo. Pero la victoria de Pablo no podría escribirse, o no podríamos hablar de las victorias de Pablo sin hablar del sufrimiento de Pablo. Yo quiero hablarles del sufrimiento, tomando como característica o como personaje en esta ocasión a Pablo, y considerar que Pablo también sufrió. Hablamos de las victorias de Pablo, hablamos de, Pablo, el apóstol, un hombre, predicó a las naciones y multitudes se convertían y tuvo discípulos y estableció iglesias en todo el Medio Oriente y levantó cuanta iglesia pudo y escribió cuanta carta pudo. Y así es que Pablo es extraordinario. Sí, Pablo es extraordinario, no lo niego, ni menosprecio el ministerio de Pablo. Al contrario, lo reconozco y doy gracias a Dios por la vida de Pablo. Pero Pablo sufrió. Pablo no fue victorioso siempre. Es decir, no es que Pablo caminaba entre rosas todos los días y flotaba en el aire y todos los ángeles venían y le servían a Pablo. No, encontramos a un Pablo que padeció, un Pablo que sufrió y que vivió cosas muy duras. Pero ese sufrimiento de Pablo, ahorita vamos a ver qué es lo que padeció Pablo, pero todas esas cosas que Pablo sufrió y que padeció, Pablo las resume en un versículo que me encanta como Pablo lo dice, en el versículo 18 de Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo nos habla del sufrimiento. Y hay una certeza y una convicción en las palabras de Pablo que deberíamos de escucharlas y que deberíamos de hacer caso a esas palabras. Porque hoy parece que lo que vivimos, es el fin del mundo. No, a mí me tocó sufrir. No, a nadie le está pasando lo que a mí me está pasando. Nadie ha sufrido como yo he sufrido. Nadie ha vivido lo que yo he vivido. El pastor vivió el kindergarten de la universidad de la vida o de la escuela de la vida y yo ya estoy graduando en el posgrado por las cosas que he vivido. El apóstol Pablo nos habla de que el sufrimiento en nuestra vida es parte de la vida. Es un engaño decirle a la gente, ven a Cristo y se van a resolver tus problemas. Es un engaño decirle a la gente, ven a Cristo y vas a dejar de sufrir. Yo creo que he sufrido más con Cristo que sin Cristo. La diferencia es que hoy puedo levantarme, antes no podía levantarme. La diferencia es que hoy puedo salir de los apuros y de las dificultades y que tengo una esperanza que este problema que estaré viviendo hoy o mañana o pasado mañana, el problema que esté viviendo, tengo la esperanza que saldré de él. Antes no tenía esperanza. Antes creía que era el fin del mundo. Antes creía que no había salida. Entonces puedo decirle a la gente, ven a Cristo, no se te van a acabar los sufrimientos, pero vas a encontrar la salida.
Vas a encontrar el cómo resolver tus problemas. Vas a encontrar cómo salir de esa situación. Vas a encontrar cómo solventar tu necesidad, cómo restaurar tu matrimonio, cómo aconsejar a tus hijos. Ven a Cristo y vas a poder hacerlo. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Así es que necesitamos a Cristo. Pero tratar de engañar a la gente diciéndole que viniendo a Cristo todo se resuelve y se pone color de rosa, no es verdad. Incluso el mismo Señor Jesús dijo que tendríamos persecución, que el mundo nos iba a aborrecer, que tendríamos enemigos, que se levantarían contra nosotros, que nos perseguirían, que nos iban a odiar. El Señor Jesús mismo lo advirtió, dice, cuando ustedes me sigan, todo esto les va a venir. Así es que, si nosotros venimos a Cristo y las cosas se complican, no habría por qué asustarnos. Al contrario, habría que levantar nuestra mirada y, como dice el libro de Hebreos, caminar puestos los ojos en Jesús. Caminar con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahí seguimos. Y entonces podremos alcanzar la victoria. Podemos seguir hacia adelante. Podemos conquistar lo que se ponga enfrente de nosotros. Y creer la palabra de Filipenses 4:13 cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No quiere decir que no tengo problemas porque Cristo está conmigo. No, tengo problemas, pero Cristo me fortalece. En Él puedo hacerlo, en Él puedo resolverlo, en Él me capacita, Él me adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él me prepara para el día postrero. La gloria postrera será mayor que la primera. Así es que puedo confiar que lo que Dios ha preparado para mí es bueno. Sin embargo, tengo que aprender que parte de la vida también hay sufrimiento. Que en parte de las cosas que tengo que pasar con Cristo es el sufrimiento. Cuando estoy sin Cristo y sufro, pues solo sufro. Pero cuando estoy con Cristo y tengo sufrimiento, hay una esperanza que me hace creer que algo bueno viene. Que la noche no es para siempre, que está por amanecer y que algo bueno me va a suceder. Así es que esa es mi esperanza y eso es lo que confío. Y el apóstol Pablo nos dice, yendo ahí a Romanos capítulo 8, versículo 18, dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vuelvo a leer. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo dice, hay aflicciones, tenemos aflicciones. Ustedes tienen aflicciones, yo, Pablo, tengo aflicciones, pero una garantía tenemos, que la gloria que viene después de estas aflicciones será mucho mayor de lo que ahora estamos padeciendo. Y no solamente que sea mejor la situación que vamos a vivir después, sino que el tiempo que durará esta gloria, esta bendición de parte de Dios, es mayor todavía que el tiempo que estamos sufriendo. Yo he caído en una conclusión a lo largo de los años y cuando como pastor escucho a hermanos y hermanas que se acercan conmigo y me dicen, pastor, estoy sufriendo. Y no es que me digan, estoy sufriendo, sino que la cara lo dice. Porque tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas financieros, estoy enfermo, estoy enferma, tengo problemas en el trabajo, no encuentro trabajo, las cosas no están fáciles, el dinero no me alcanza, el negocio no va bien. Y cuando escucho eso, yo sé que eso es un clamor, un gemido de sufrimiento. Yo lo entiendo porque yo lo he vivido. Y yo no recuerdo alguna vez que me haya ido mal o que las cosas no me hubieran resultado bien, o que no estuviera en paz en mi familia, en mi casa, con mis hijos, mi esposa. No recuerdo yo, honestamente, algún momento que yo dijera, wow, tenemos problemas. Wow, qué padre, qué bien, vamos a disfrutar los problemas. No recuerdo una sola vez que yo haya dicho eso. Porque cada vez que viene el problema, o que viene la situación difícil, se genera un sufrimiento. Y dependiendo del problema, dependiendo de la situación, será tan grande el sufrimiento. Porque hay sufrimientos como no tengo dinero. Ese sufrimiento es fuerte. Si tú eres solo, el sufrimiento no es tan fuerte. Pero si tú tienes esposa e hijos y ya tienen un día que no han comido y necesitas dinero para darle de comer, se genera un sufrimiento. Y es mayor.
No es lo mismo que tengas un problema en el trabajo porque un compañero te mira mal, le caes mal, te critica, murmura de ti, habla a tus espaldas, genera chismes. Te va a generar un sufrimiento. Por supuesto, será un momento incómodo, tratarás de llevar la fiesta en paz, pero será un sufrimiento, que es muy diferente a que estén a punto de correrte y no tienes la posibilidad de conseguir un mejor empleo o un empleo. Y eso es un mayor sufrimiento. Entonces, dependiendo de lo que estemos pasando, será el tamaño del sufrimiento. Y también soy de la idea, y estoy convencido, que puede venir el tamaño del sufrimiento dependiendo de la situación y dependiendo de la persona, pero también el tiempo que va a durar ese sufrimiento. Y en ambos casos, ¿qué tanto te duele y qué tanto tiempo dura tu sufrimiento? Depende de ti. Depende de ti. No, pastor, pero es que si Dios determinó que el sufrimiento fueran 40 años en el desierto, perdón, pero ese sufrimiento de 40 años en el desierto y de no ver la tierra prometida no fue una decisión arbitraria de Dios, sino fue consecuencia de la rebeldía del pueblo de Israel. Por eso tuvieron que regresar al desierto 40 años. Dios ya los tenía a la puerta para entrar a la tierra prometida. Y cuando estaban a punto de entrar, su rebeldía, su quejumbre, su testadurez, su necedad, los hizo regresar al desierto 40 años. Y toda esa generación pereció en el desierto. Solamente sobrevivieron dos, Josué y Caleb. Fueron los únicos que entraron. Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Entonces depende de nosotros cuánto tiempo dura y qué tanto te duele. Vamos a aprender de Pablo al respecto. Porque el apóstol Pablo habla del sufrimiento. El apóstol Pablo menciona el sufrimiento y nos dice qué tan duro puede llegar a ser el sufrimiento. Y abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4. Allá de ratito de Romanos, sigue 1 de Corintios, después 2 de Corintios, en el capítulo 4. ¿Está ahí? Vamos a leer desde el versículo 15. ¿Ya está ahí? 2 de Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve, dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la clave. Dice el apóstol Pablo, estamos dispuestos a padecer. Bueno, ciertamente en unos versículos anteriores el apóstol Pablo explica acerca del padecimiento, del vivir por fe, de cómo tenemos que andar y lo que tenemos que hacer. Y Pablo dice, estoy dispuesto a sufrir, no importa. Y si mi sufrimiento, si lo que padezco nos ayuda a que ustedes puedan recibir el testimonio de esta manifestación gloriosa de Dios, y ustedes pueden fortalecer su fe a través de ver lo que nosotros sufrimos y cómo nos levantamos, estoy bien. A veces, o muchas veces, nosotros tenemos que padecer, no solamente por nosotros, sino por otros. A veces tenemos que sufrir cosas, tenemos que padecer cosas. No, ojo aquí, no es que Dios te mande al sufrimiento para ayudar a otros. No, hermano, no es así. Sino que nuestras decisiones o nuestras equivocaciones nos llevan a sufrir, y cuando estamos en el sufrimiento, Dios aprovechará ese sufrimiento para que tú seas fortalecido y te levantes en una victoria mayor, y que ese sufrimiento que tú tuviste sirva de ejemplo a otro. Y entonces esa otra persona puede decir, ah caray, si yo te vi abatido, fracasando, derrotado, sufriendo, y ahora te veo bien, ¿qué pasó?
¿Cómo le hiciste? ¿Qué sucedió? Lo que te pasó era para que tiraras la toalla, lo que te pasó era para que corrieras y salieras huyendo de esto. Y aquí sigues luchando, sigues perseverando, aguantas esto y pareciera que aguantas más que esto. Y puedes decirle, no, ya no le eches más, con esto es suficiente. Pero si tú necesitas padecer por un poco, si necesitas sufrir por un poco, no solamente serás fortalecido tú, sino que alguien más verá que tú fuiste fortalecido. Y podrá creer en el Dios que tú profesas, el Dios que tú hablas, el Dios que tú alabas, al Dios a que tú sirves. Y el apóstol Pablo dice, estoy listo, estoy dispuesto a sufrir. Porque dice Pablo, y retomando sus palabras, dice, versículo 16, por tanto, dice, no desmayamos, no vamos a desmayar, no nos vamos a rendir. ¿Sabe qué es desmayarse? Desmayarse es quedar completamente rendido, sin un ápice de conciencia. Cuando te desmayas pierdes completamente la conciencia, es decir, no estás consciente. Tu subconsciente sigue trabajando, porque tu cuerpo sigue trabajando. Estoy hablando solo de un desmayo. Y el apóstol Pablo pone como ejemplo el desmayo, porque en ese desmayo se pierde completamente la conciencia, es decir, no tienes control de la situación. Yo recuerdo cuando muy joven yo me desmayé, me habían cortado el cabello. Mi papá le gustaba cortarme el cabello, se le daba en aquel entonces, ya hoy ya no lo hace, pero en aquel entonces me cortaba el cabello él, y un día me cortó el cabello, tendría 15 años quizás, 16 años, no lo recuerdo, o más, menos quizás, como 12 años. Pero me acuerdo que mi papá me había cortado el cabello, y después de cortarme el cabello me dice, ve a bañarte. Y yo estaba en short, me cortó el cabello así sin playera, solo estaba en short y descalzo. A mí me encantaba andar descalzo ahí en mi tierra. Entonces yo sentado en la silla, me corta el cabello mi papá, y cuando termina de cortarme el cabello me sentí Sansón, toda la fuerza se me fue. Cuando me pongo de pie, me dice, vete a bañar, y me pongo de pie, siento cómo las piernas se me desvanecen y voy para el suelo. Mi papá me alcanza a agarrar, en aquel entonces era flaquito y chaparrito. Mi papá me alcanza a agarrar y me alcanza a sostener, si no caigo, yo creo que de cabeza. Porque me caí rendido completamente. Mi papá me levanta, estaba yo lleno de cabello que me había cortado, y así como estaba, mi papá me metió al baño, inconsciente que yo estaba, medio que reaccionaba y medio que no, y me llevó al baño, me bañó y me llevó al médico. Parásitos. Me dieron mi desparasitada. Entonces, y la etapa del crecimiento y muchas otras cosas. No había una enfermedad grave, solamente me desmayé. Pero recuerdo que entre que quería responder y no, yo solamente recuerdo que mi papá me estaba bañando. Ya a los 12, 15 años ya sientes cierto pudor de que no te vean tus papás que estás desnudo. Y entonces yo sentía que tenía que despertarme porque mi papá me estaba bañando y por más que me esforzaba por reaccionar, no reaccionaba. Mi papá como pudo me bañó, me vistió, me puso una ropa para poder ir al médico y hasta que íbamos camino al médico, ya en el auto de mi papá, fue que reaccioné. Y me dice, papá, ¿cómo estás? Porque no reaccionaba, o sea, yo no volvía, por eso mi papá me llevó al médico, se preocupó y me llevó al médico. Y ya cuando íbamos en el carro reaccioné y dice, ¿cómo estás? No sé cómo estoy, porque todo me daba vueltas, no podía moverme por mí mismo, mis extremidades no me respondían, iba todo torcido en el carro, tratando de enderezarme, y por más que quería reaccionar, no pude. Es la única vez que yo recuerdo que me desmayé. De ahí en fuera no me he vuelto a desmayar, que yo recuerdo. A lo mejor alguna vez me desmayé, pero no recuerdo. Pero es la única vez que yo recuerdo que me desmayé. Y recuerdo que no tuve control de mí. Y eso es lo que pasa cuando te desmayas. Y el apóstol Pablo dice, no vamos a permitir, no vamos a rendirnos, no nos vamos a desmayar. Es decir, no vamos a perder el control. Y esa es la parte importante para poder asimilar el sufrimiento. El apóstol Pablo, un versículo antes, habla de sufrir y de padecer. Y en el versículo 16 dice, no desmayamos.
y no desmayamos y no nos vamos a rendir, no vamos a perder la conciencia. Una de las cosas que pasa en el sufrimiento es que nos entregamos al sufrimiento. Si las cosas no están bien, nos entregamos a eso. Si tenemos un problema, nos entregamos a eso. Y en lugar de buscar una solución, nos rendimos, nos desmayamos, perdemos la conciencia. Y no estoy diciendo literalmente que nos desmayemos, sino en ese sentido, que no tienes control de ti. Cuando mi esposa y yo nos casamos, ella estaba embarazada de nuestro segundo hijo, fuimos al trabajo, un día normal de trabajo, teníamos que ir a Chaco, a la jurisdicción, y estábamos en las oficinas jurisdiccionales, y yo estaba entregando unos informes, ella estaba entregando otros, somos de unidades diferentes, y ella estaba haciendo su trabajo, yo estaba haciendo el mío, y de repente oigo un escándalo en el pasillo de la jurisdicción, y gente se movía, iban y venían, y para allá y para acá. Yo seguí en mi asunto, hasta que alguien me dijo, oye, Ceci se desmayó. Ah, caray, y ahí voy al pasillo y cuando la vi ya la tenían sentada y todos me empiezan, oye, ¿dónde anda tu esposa aquí desmayándose? Porque todos nos conocen ahí y tú por allá y tu esposa aquí. Yo que iba a saber que se iba a desmayar, no me avisó. Pero yo cuando lo vi, yo sabía cómo se desmaya mi esposa, porque en el embarazo de mi hijo primero íbamos en la calle. No teníamos auto, ella estaba embarazada, íbamos en la calle, íbamos a tomar la combi, nos paramos en una esquina y de repente siento cómo me aprieta del brazo y me dice, me voy a desmayar. Y cuando me dice, me voy a desmayar, ya iba para abajo, hermano, y apenas la alcancé a sostener y vi cómo se contrajo su cuerpo y se tensó toda completamente, como tratando de no caer al suelo o no dejarse vencer por el desmayo. Pero la fuerza del desmayo era tan fuerte que no pudo resistirse hasta que finalmente se rindió y yo la tuve que sostener y cargar. Ya hasta que volvió, después de unos segundos, unos minutos, volvió en sí, reaccionó y dijo, vamos de regreso a la casa, que descanses, algo no está bien. Y he visto el desmayo en otros, he visto cómo otros se desmayan, mi esposa, mis hijos, alguno de ellos se ha desmayado, y he visto cómo el desmayo hace que pierdas el control de la situación. Te vuelves vulnerable, te vuelves un blanco fácil. Por eso me gusta que el apóstol Pablo dice, no desmayamos. Ante la situación, ante el sufrimiento, no desmayamos. Si algo podemos aprender de Pablo es, no importa qué tan difícil sea lo que estás viviendo, no importa qué tan grande sea el sufrimiento que estás teniendo, no desmayes, no te rindas, no te entregues por completo a la situación, no decaiga tu semblante, no decaiga tu ánimo, no pierdas la esperanza, mantén el control de tu vida, porque cuando te entregas por completo al sufrimiento, he visto gente que sufre, pero de verdad sufre, están desmayados en el sufrimiento. Tú les dices, hermano, ánimo, levántese, usted, esta situación va a pegar. No, yo vine a sufrir, esto ya se acabó, no quiero saber nada de nada, no quiero saber nada de Dios. La gente no me cree que yo fui alcohólico. Dice, no, tú no fuiste alcohólico, no se te nota, no me vieron. No me vieron cuando yo era alcohólico, cuando yo andaba de por 8 en las calles, cuando yo me dormía debajo de los puentes, cuando tenía costra sobre costra de mugre, porque yo vivía en la calle, cuando andaba descalzo en el distrito, con días lluviosos, con ropa mugrosa. No me vieron. Y como no me vieron, no lo creen. Pero yo sé lo que viví. Y aunque gracias a Dios no recuerdo todo, porque sería muy dramático para mí recordarlo todo, pero hay cosas que no se me olvidan, hay situaciones que no olvido. Hay situaciones que tengo muy presentes y cuando alguien me dice es que no puedo dejar el alcohol, no le creo. No le creo porque están desmayados en su situación. Están desmayados, se han rendido por completo a su situación, a su condición, a su circunstancia, que les hace creer que no van a poder salir de ahí, que no van a poder tomar el control de la situación. Cuando alguien me dice, pastor, estoy a punto de divorciarme porque ya mi situación es insoportable, no hay forma de cambiarlo, no hay forma de resolverlo, esto se terminó, no hay forma de hacer algo mejor en mi relación de pareja, no les creo. Ahora, no estoy hablando en general de los divorcios porque cada situación es diferente, entiéndase eso, me estoy refiriendo a aquellos que quieren renunciar a su matrimonio porque no quieren esforzarse por cambiarlo.
Y ya se entregan por completo y dicen, no, ya no aguanto más a mi mujer. No es que no lo aguantes, te estás rindiendo, te estás desmayando en tu situación. Te estás entregando por completo. Aquellos que están enfermos, que dicen, ahora sí de esto me voy a morir, ya se rindieron. Cuando hay mucha gente que ha luchado con enfermedades terminales y han logrado vencer. Conocí a un hombre que cuando era fuerte, grandote, era guarura de un político aquí en México, político importante. Y era guarura de él y andaba siempre con su pistola y yo le hablé de Cristo y le hablé del Señor y me decía, no predico. Siempre presumiendo de su fortaleza, de su capacidad, de su aguante para tomar. No, era un hombre que se veía fuerte en todo lo que cabe de la palabra. Hasta que le dijeron, tienes diabetes. El día que le dijeron, tienes diabetes, fue el fin para él. De ahí empezó a decaer su vida, su ánimo, su salud, perdió la vista, estuvo a punto de perder los 2 pies. Gracias a Dios oramos por él, no los perdió, pero después perdió la vista. Después perdió sus fuerzas, su fortaleza, hasta que finalmente murió. La diabetes se lo acabó. En 3 años. Cuando conozco gente que han vivido 25, 30, 50, 60 años con diabetes, y ahí siguen, y ahí van. ¿Por qué tan? Porque dicen, es que yo he escuchado gente que no, es que el sistema es distinto, las fuerzas son distintas. No es cierto, te desmayas, te rindes, le entregas el control a la situación. Y tú le dices a la situación, dime cómo debo de vivir. ¿Cómo debo de padecer esto? ¿Voy a sufrir? Ok, estoy listo para sufrir. Estoy listo para morir. Ni estamos listos para sufrir ni para morir, pero nos rendimos, nos desmayamos por completo. Y me gusta lo que dice Pablo. Leamos otra vez el 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, y aclara Pablo, para que no se diga que Pablo era muy fuerte. Pablo está hablando de esto y dice, estoy viejo ya. Mi cuerpo no aguanta mucho. Dice, en otras palabras, claro, dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Cómo es el hombre exterior? Se va desgastando, es decir, mi cuerpo se va agotando, pero mi espíritu está fuerte. Puede que no tenga la fortaleza, puede que no tenga la capacidad física, pero mi espíritu se fortalece. Sigo teniendo el control. Sigo en control de la situación. Voy a levantarme, voy a fortalecerme. Dice, mi hombre exterior se desgasta. ¿A cuántos se les desgasta el hombre exterior? A todos. No va a decir como un hermano, yo por eso no me baño, para no desgastarme. Bien Pablo lo decía, el cuerpo exterior o el hombre exterior se desgasta, yo por eso no me baño. Dice, el hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por fuera me verás viejo, pero por dentro tengo la fortaleza de hace 40 años. Es lo que le dice Caleb a Josué. Cuando ya entran a la tierra prometida, conquistan la tierra, ya se establecen las tribus y Caleb se acerca a sus 80 años y le dice a Josué, Josué, te recuerdo que Moisés me dijo que yo tomara la tierra que yo quisiera. Y Josué le dice, ¿serio? ¿Sí? ¿De veras? ¿Sí? ¿Cuál quieres? Aquella montaña. Oye, pero en aquella montaña todavía está habitada. Todavía hay enemigos nuestros que no hemos enfrentado y ellos están bien resguardados ahí, esperando que nosotros subamos para contrarrestar el ataque. Y Caleb le dice, no importa. Oye, pero tienes 80, no importa, me siento como de 40. Y nada más suéltame y yo voy. Yo me encargo, ni siquiera te pido que otras tribus me acompañen. Yo y mi familia vamos a conquistar esta tierra. A sus 80 años. Yo he escuchado gente que a los 60 dice, ya no puedo más. Espérate, no llevas ni la mitad del camino. El cuerpo, sí es verdad, se desgasta, pero la fortaleza es interna. De ahí que tú puedes sobreponerte a cualquier sufrimiento. Porque no es lo que tú ves por fuera, sino lo que tú vives por dentro. Y de ahí lo que sigue en el siguiente versículo. Dice el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, me encanta que Pablo lo dice 2 veces. Leve tribulación momentánea, es leve y es momentánea. 2 veces afirma que eso terminará.
sea, si no te queda claro que es leve, te dice que es momentáneo. Leve para que no te pese y momentánea porque dura poco. Así es que muchas veces, es que ya me cansé, ya llevo 2 años sufriendo lo mismo. ¿Y qué si son 2 años? ¿Cuántos años piensas vivir? ¿4? Hace poco un muchacho quiso entrar a jugar fútbol americano y su mamá estaba preocupada porque el fútbol americano aquí en México no es profesional, es amateur. Así es que no hay muchas precauciones ni muchas medidas de precaución a aquellos que juegan fútbol americano. Sin embargo, hay muchos jóvenes jugando fútbol americano y niños. Hoy en México hay una cantidad de equipos impresionante que antes no había, hoy los hay. Ya se ha promovido el deporte y hay muchos queriendo jugar ese deporte. Así es que este muchacho quiso jugar fútbol americano y su mamá preocupada le dice a su papá, pero es que ¿por qué lo alientas a que juegue ese deporte? ¿Por qué provocas que juegue ese deporte? Y el papá le dice, no, yo no estoy provocando, pero es que tú lo alientas. No, tampoco lo estoy alientando. Es que el fútbol americano es peligroso. Acabo de investigar las estadísticas y 11 niños en Estados Unidos, dice, solo en lo que va de este año, 2018, 11 niños han muerto, o adolescentes, niños, adolescentes, jóvenes, 11 han muerto por jugar fútbol americano. Y uno dice, wow, 11. Y entonces el papá le dice a la mamá, ok, son 11 niños, pues sí, son pérdidas irreparables. Pero 11 niños, ¿de cuántos niños? ¿Cuántos cientos de miles juegan fútbol americano en Estados Unidos en este año 2018? ¿Cuántos niños, adolescentes y niños y jóvenes están jugando fútbol americano desde la primaria, la secundaria, el bachillerato y la universidad? Prácticamente todas las escuelas en Estados Unidos tienen equipos de fútbol americano. Prácticamente todas. Si acaso no tienen, porque son escuelas muy chicas. Pero si la escuela es la escuela municipal, la escuela tiene un equipo de fútbol americano. Así es que esos 11 niños, ¿qué porcentaje representan de todos los niños que juegan? Creo que hay más muertes por andar en bicicleta y por usar patineta que por jugar fútbol americano. Entonces no es un número como para asustarse, pero si tú tomas solamente 11, si tú dices 11, ¿de cuántos jugaban? 20, pues sí, es más de la mitad, se murieron más de... No, eso es peligro, ese deporte no se debe de practicar. Es más de la mitad. Niño que entre, 2 niños entran y uno se va a morir. Entonces sí es un peligro, pero tendríamos que ver, además hay otras estadísticas. Yo manejo auto todos los días y la cantidad de muertes en automóvil es impresionante. Y no por eso voy a dejar de manejar automóvil. Entonces, si las circunstancias externas nos dicen que nuestra situación no va a mejorar, nosotros no hemos aprendido. El apóstol Pablo dice en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, la situación difícil por la que tú estás pasando te hace mejor. En otras palabras, es lo que quiere decir Pablo. Cuando dice un más excelente y eterno peso de gloria, se refiere a una vida más plena, a una vida más completa, a una manifestación de Dios en tu vida. No solamente para este tiempo, sino para la eternidad. Porque cuando tú sufres, Dios se manifiesta en ti. Cuando tú padeces, cuando tú estás viviendo dificultades, Dios te va a favorecer, siempre y cuando creas en Dios. Y siempre y cuando tu vida esté sujeta a Dios. Explicó esto. En Romanos capítulo 10 dice, 8, no recuerdo, pero perdóname, se me fue ahorita la cita, pero dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así dice. Así es que todos los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan a bien. Y completa Pablo, no lo deja ahí, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Porque de repente los cristianos dicen, no, todo coopera para bien, como si fuera un amuleto, todo coopera. Espérate, hay un requisito, tienes que amar a Dios.
Entonces, de la misma manera que se manifiesta un eterno, más excelente y eterno peso de gloria en tu vida, el requisito es que ames a Dios. No se va a manifestar Dios en alguien que no lo ama. Dios no va a venir al auxilio de alguien que lo rechaza. A los mismos salvavidas, en el tiempo que yo estuve como salvavidas en algún momento de mi vida, nos enseñaron, para salvar a alguien, primero tienes que dejar o permitir que se ahogue. Yo dije, ¿cómo? O sea, no puedes... No, dice, es que si tú te acercas cuando todavía no se está ahogando, y te acercas y solamente está pataleando y braceando, en el momento que te acercas te ahoga él a ti. Así es que tienes que dejar que ya sienta que está perdiendo, para que en ese momento tú puedas tomar ayuda o brindarle ayuda que necesite. Nosotros hacemos eso, el ser humano hace eso. Le grita a Dios, ayúdame, y cuando Dios viene a ayudarle, no te quiero saber, no quiero saber nada de ti. Aléjate de mí, no creo en Dios. Y a veces, y los cristianos actuamos así a veces. Nosotros le pedimos a Dios, ayúdame Dios mío, te pido por esto, por lo otro. Y viene la ayuda de Dios y ahí nosotros queremos que Dios no intervenga. Porque Dios te va a confrontar. Si sabe Dios que lo que estás haciendo es consecuencia tuya, entonces Dios va a venir a obrar en tu cuerpo, a tu vida, a tu familia, a tus finanzas, pero tienes que reconocer que tú fuiste el que la regó. ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces sí es importante que tú puedas darte cuenta que la manifestación de esa más excelente y eterno peso de gloria en tu vida, tiene que haber una rendición de parte tuya hacia Dios. Te tienes que rendir para que Dios se manifieste en ti. ¿Está conmigo? Sí. Ok. Luego dice en el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son como temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí viene el segundo secreto. Bueno, perdón, el tercero. El primero, no desmayes, no te entregues, no te rindas. El segundo, asegúrate de que Dios está contigo. Y el tercero, dice, no vemos las cosas visibles, no estamos observando, no estamos movidos por las cosas visibles, sino que estamos movidos por las cosas invisibles. Y eso parece raro, porque si tú estás viendo el problema, si estás viendo la factura que tienes que pagar, si estás viendo al cobrador allá afuera que dices, no lo veo, no es así lo que está diciendo Pablo. Ahí está y lo tienes que ver. Y hay una necesidad que tienes que cubrir, la necesidad financiera. Pero tienes que creer, no en lo que están viendo tus ojos. Si tú abres tu cartera y no traes ni un peso, tienes que creer en las cosas que no ves. ¿Cuáles son las cosas que no ves? ¿Cómo podríamos creer en algo que no veo? ¿Cómo puedo aplicar este versículo a mi vida para creer y cambiar mis circunstancias? Y no estar viendo lo que ven mis ojos, sino estar viendo lo que no ven mis ojos. ¿Cómo le hago para ver lo que no ven mis ojos? Un ejemplo. El médico diagnostica, recordarán, en diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, todavía enero, me puse muy mal. Había una tos congestiva en mi cuerpo, donde me ahogaba por esta tos. ¿Sí fue este año o el año pasado? A principios de este año, sí fue noviembre, diciembre, enero. Y que yo no podía, se me iba el aire y me ahogaba. Los médicos a los que yo vi me dijeron, no, eso no, es una hernia yatal, va a requerir cirugía, se está complicando, se va a poner feo. Y yo oí 3 médicos y los 3 me dijeron lo mismo. Existía la posibilidad de que fuera una hernia yatal. Así es que me dieron medicamento, me dieron tratamiento, nada me hizo, ningún medicamento me hizo. Yo me doy cuenta que no puedo tomar medicamento, que el medicamento no me favorece. Usaba el medicamento, pero no me curó. Me aliviaba los síntomas, pero no me curó.
Así es que tomé la decisión de decirle a Dios, Señor, los médicos dicen que esto es grave y que voy a requerir cirugía. Así es que o intervienes tú o me mete el cuchillo. Y el Señor intervino. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice? El médico me dice, tienes esto, está pasando esto, estos son los síntomas, todo arroja a que tienes esta enfermedad. Todo lo visible decía que yo estaba enfermo. Lo invisible es que yo creía lo que la palabra de Dios dice. Cuando en Isaías nos dice el Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Todos los síntomas decían que yo estaba enfermo, pero su palabra me dice que yo estoy curado. ¿Qué es mirar lo que no vemos? Es creer lo que Dios ha dicho. Si tú miras lo que ves, tu situación, tu circunstancia, pues eso te vas a quedar. Pero si tú miras lo que Dios ha dicho acerca de ti y las promesas que Dios ha hecho acerca de ti, empiezas a mirar lo que no ves. Se oye raro, como absurdo. ¿Cómo vas a mirar algo que no ves? Empiezas a creer lo que todavía no existe. Por eso nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. Y entonces eso va a hacer que termine tu sufrimiento. No, hermano, Pablo no está diciendo, porque se acaba el sufrimiento. No, Pablo está diciendo, miramos las cosas que no se ven. ¿Para qué? Para no desmayar, sabiendo que hay algo más grande de lo que estoy viviendo ahora. Lo que estoy viviendo ahora es temporal. Y entonces retomemos los dos versículos. Si el sufrimiento que tengo ahora es temporal y lo que miro con mis ojos naturales también es temporal, entonces debo de dejar de tener mis ojos en lo temporal y empezar a mirar lo eterno. La palabra de Dios es eterna, sus promesas son eternas, su cumplimiento es para la eternidad. Así es que nuestro sufrimiento no termina porque tú mires mucho tu sufrimiento o porque trates de convencer tu mente diciendo, esto no es cierto, esto no es cierto, no es cierto, no tengo hernia dietal, no tengo hernia dietal, y tratando de convencerme a mi mente que no tengo. Yo nada más empezaba a pensar que no tenía y empezaba sí la tenía un problema y fuerte, grave. Hubo momentos en que yo sentí que me iba, porque se me iba completamente el aire y me ponía azul. Y entonces dije, no, Señor, lo que no veo. Tú tienes misericordia de mí, y si todavía no he cumplido mi propósito y todavía no he hecho lo que tengo que hacer, Señor, déjame otro rato. Y entre las cosas que yo sé que Dios ha puesto en mi corazón es que de una enfermedad no me voy a morir. Así es que Dios ha sido fiel en esa parte. No tengo un papel, no tengo un certificado médico, no viene en mi acta de nacimiento que diga, niño nacido vivo, nunca morirá de una enfermedad. No dice eso. Es algo que yo le he creído a Dios. Es algo que yo estoy seguro que Dios no va a permitir que pase. Ahora, ¿me he enfermado? Claro que me he enfermado. Apenas este fin de semana tuve un dolor de cabeza que sentía que me reventaba la cabeza. Y no podía con ese dolor. Yo vine, prediqué, hablé, enseñé en las 2 reuniones, terminé, llegué a mi casa, tuve que hacer tarea de la universidad, revisar algunos trabajos de la universidad de aquí, y me puse a hacer algunas cosas, me puse a subir los audios, porque me había atrasado con la publicación de los audios, me puse a subir los audios, me dormía a las 2 de la mañana, y el dolor de cabeza ahí. El lunes, en la noche que me fui a dormir, dije, Señor, ya, quítame este dolor de cabeza, no aguanto más. Y no quiero tomar nada. Al otro día, lunes, adiós dolor de cabeza. ¿Por qué vino? ¿Por qué estuvo? ¿Por qué llegó? No lo sé. Pero se fue. ¿Por mí? No, por Él, por Dios. Entonces tenemos que mirar las cosas eternas, no las cosas temporales. Por supuesto, ¿vas a enfermarte? Sí. ¿Vas a tener necesidad financiera? Sí, no digo que no la vas a tener. Ni tampoco te estoy declarando que la vas a tener. Vas a tener crisis financiera, vas a tener necesidad financiera, pero no mires lo temporal, eso se termina. Mira lo eterno. Confía en el Señor. Y uno pudiera decir, sí, Pablo porque le fue bien en la vida.
Pablo era el apóstol, Pablo, Dios estaba con él, así es que él podía decir tranquilamente, no se agüiten, no desmayen. Pero no, lean conmigo. Segunda de Corintios, ahí mismo donde estamos, pero en la misma carta donde Pablo les dice, aguanten, pongan sus ojos en las cosas eternas, en ese mismo libro, en esa misma carta, el apóstol Pablo les cuenta, para que no quede la menor duda, lo que Pablo padeció. Y podríamos comparar, si lo que estamos sufriendo se compara un poco con lo que Pablo sufrió. Vamos a ver, capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo, vamos a ver desde el 21. Dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes. Hasta ahí podríamos decir, no hombre, a Pablo le iba re bien. Pero la historia no termina en lo bueno, en lo mucho trabajo que hizo Pablo, sino dice, en azotes sin número. Pablo había perdido la cuenta de cuántos azotes le habían dado. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 por 39, bueno, 200 menos 5, 295 azotes. Y dijera, ¿se los dieron de niño? No, se los dieron de adulto. Y no se los dieron con cariño, nada más para que se acordara. No, se los fueron azotes. 3 veces he sido azotado con varas. Además, agréguele las 295, agréguele otras 3 veces más azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hermano, donde quiera que fuera Pablo le tocaba peligro. En el mar, en la tierra, en el camino, en la ciudad, a donde fuera, con los suyos, con sus enemigos, en todos lados tenía peligros Pablo. Peligros entre falsos hermanos, hasta entre los hermanos tenía peligros. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos. En hambre y sed, en muchos ayunos. En frío y en desnudez. Y además de otras cosas, agréguele a esto otras cosas. Y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, hermano, si además de todo lo que sufría, Pablo tenía una preocupación que llevaba consigo siempre, que eran las iglesias. Yo tengo una iglesia y me preocupo. Y a veces no oro y me ocupo de la oración y estoy preocupado y hablo por teléfono a algunos les pregunto aquí en la iglesia, ¿cómo vas? ¿Cómo están? Por la preocupación que tengo. Tengo una iglesia de poquitos hermanos. Ahora imagínense Pablo, preocupado por todas las iglesias. Ni dormía Pablo. Yo creo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Si en algo podía gloriarse Pablo era en su debilidad. Pablo dice, no lo he hecho yo. No he hecho yo las cosas. Todo este sufrimiento no ha sido porque soy muy capaz para soportarlo, sino ha sido porque Dios me ha sostenido. Y en 1 Corintios capítulo 15 es donde dice Pablo acerca de su debilidad. 1 Corintios capítulo 15.
Dice Pablo, ¿dónde les dije? Sí, lea primero ahí, en el 15, versículos 57 y 58. Dice, las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿De quién es la victoria? Del Señor. ¿Cómo es que Pablo soportó todo lo que soportó? Por el Señor. Ahora, dice el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, regrese a 2 de Corintios otra vez, en el capítulo 12. 12, sí. Estábamos en el 11. Dice el 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto es por último. El sufrimiento lo vamos a vivir. ¿Qué tan grande es tu sufrimiento? No lo sé, no podría comparar tu sufrimiento con mi sufrimiento. Y no deberías tú tampoco de comparar tu sufrimiento con el sufrimiento de alguien más. Pensar, es que aquel sí está sufriendo. O decir, no, aquel no sufre nada. No, cada quien va a enfrentar un sufrimiento. Cada quien va a enfrentar circunstancias o situaciones que le permitan en Cristo Jesús ser una mejor persona. Fortalecerse. Pero sobre todo, conocer el poder de Dios sobre su vida. Yo les hablo de las enfermedades por las que he pasado y cómo Dios me ha quitado de ellas. No le estoy pidiendo que usted se compare conmigo. No le estoy pidiendo que usted diga, yo voy a ser como el pastor y yo también no voy a tener ninguna enfermedad. No, es un asunto entre Dios y yo. Un asunto que se dio en un momento de mi muerte física. Cuando yo tuve un shock anafiláctico por una reacción a un medicamento. En ese momento, el Señor y yo llegamos a un acuerdo y dijimos, no, Señor, yo no tomo medicamento. Si no eres tú el que me sana, no será nadie. Yo no vuelvo a tomar medicamento, pero es un asunto entre Dios y yo. Yo no podría obligarle a usted a creer lo mismo que yo creo, ni esperar lo mismo que yo espero. Porque a veces me tengo que aguantar el dolor, y a veces me tengo que aguantar la enfermedad, y a veces tengo que sufrirla y padecerla. Pero tengo una esperanza puesta en mi Señor. Así es que no le pido, ni le exijo, ni le sugiero que usted piense igual que yo. Porque cada uno de nosotros tendrá un sufrimiento en base a su caminar, en base a sus pasos, en base a su propósito. Pero lo que sí estoy seguro, que lo que has padecido y lo que has sufrido te va a forjar el carácter, para que tú seas más grande y más excelente ser humano, pero no porque tú lo eres, sino porque el Señor te hace grande. De la manera en que lo dice Pablo, yo no me glorío en todo lo que he sufrido y en todo lo que he padecido.
Me glorío en mis debilidades, porque ahí en mis debilidades es cuando Dios hace cosas extraordinarias. Yo puedo hacer un mueble de madera, eso es cualquiera. Pero resolver una situación grave, puedo construir un mueble de madera. Y la gente dirá, oh, qué bonito mueble. Es mi mérito, son mis manos, lo hice. Pero ver cómo una persona es transformada, es cambiada, decide seguir al Señor, buscar a Dios, eso no lo hice yo. Eso lo hizo Dios. Porque eso no lo puedo hacer yo. Yo no puedo gloriarme de que una persona cambie, decida amar a Dios, seguir a Cristo, entregarle su vida al Señor. Eso no lo hago yo, eso lo hace Dios. Entonces no nos equivoquemos. El sufrimiento no es malo. Lo malo es quedarse en el sufrimiento. Eso sí es lo malo. ¿Vas a padecer? Sí, padecerás. ¿Vas a sufrir? Sí, sufrirás. ¿Cuánto tiempo? Depende de ti. Porque dijimos que el sufrimiento es temporal. Se tiene que terminar. Y puedes hacer que termine más pronto. ¿Cómo puedes lograr que termine más pronto? Aprende la lección. Aprende la enseñanza. Hazte fuerte en Cristo. Fortalécete en Él. Que sea Él el que te levante. Que en tu debilidad Él perfeccione, su poder en ti. Y haga más grande y más fuerte y más excelente y más glorioso el peso que está de su presencia en tu vida. Pablo habla del sufrimiento como algo que pasa, no como algo que dura. Y eso es lo que tenemos que aprender de Pablo. Podríamos aprender mucho de su ministerio, de su predicación, de su doctrina, de la revelación. Pero el mismo Pablo dice, todo eso lo tengo por basura para venir a un conocimiento más grande y más excelente, que es el de Jesucristo. Y me queda claro, o me queda entendido, que cuando más sufrimiento tenemos, más pronto tenemos que conocer a Dios. Tenemos que aprender de Él. Tenemos que acercarnos a Él y conocer más a Cristo, para podernos levantar de cualquier circunstancia más pronto. Amén. Vamos a orar. Y no les deseo que tengan sufrimiento para que no vayan a pensar, el pastor ya nos está echando la sal. No. Al contrario, mi oración es que ustedes estén bien y que les vaya bien siempre. Pero si hay sufrimiento, no te enganches con él, no te quedes ahí. No es lo que Dios tiene para ti, es lo que viene después del sufrimiento. Amén. Padre, te damos toda la gloria. Agradecemos tu palabra, lo que tú nos has hablado, lo que tú nos has dicho. Porque a veces sufrimos y padecemos. A veces es necesario que pasemos por ahí. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que en nuestra debilidad tu poder se perfeccione. Que cuando nosotros no podamos más, nosotros nos entreguemos a ti. No vamos a desmayar, no nos vamos a rendir. No importa cuán cansado y desgastado se sienta nuestro cuerpo, tú nos fortalecerás en nuestro interior para que nuestro hombre interior, nuestro ser interior se llene de tu presencia. De manera, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos levantarnos en victoria y salir vencedores en Cristo Jesús. Porque no se trata, Señor, de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que tú puedes hacer por medio de nosotros. Ayúdanos, Dios. Bendice a mis hermanos, dales fuerza y que el sufrimiento realmente en sus vidas sea temporal, que no sea permanente, que ellos vean la luz al final del camino, que vean la luz al final de las tinieblas, que vean la salida, que encuentren la respuesta, que reciban, Señor, la solución, que tengan la provisión sobrenatural, que reciban la sanidad, que obtengan el milagro que buscan. Señor, sé tú, y que el sufrimiento en sus vidas realmente sea temporal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti la gloria. Amén y amén.